¿Sabías que la figura de Vallejo trasciende más allá de sus versos? Se adentra en su activa participación en la política, convirtiéndose en un referente para aquellos que buscan entender su legado en su totalidad. En este reportaje exploramos el recorrido político del gran poeta, analizando sus ideales, su participación en movimientos sociales y su visión de la realidad, revelando así una faceta poco conocida, pero sumamente relevante de este ícono escritor peruano. Con sus amigos, lo mirarás absorto en sus pensamientos, pero nunca verás. El poeta del dolor humano formó parte del Grupo Norte. Ahí pudo compartir momentos, ideas y experiencias inolvidables, aprendiendo de personajes ilustres que a futuro serían grandes políticos, como lo fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Durante ese tiempo, su prioridad eran las creaciones literarias. El Grupo Norte estableció las bases para la ideología política que adoptaría el poeta con el pasar del tiempo. El escritor peruano, con ese inagotable espíritu humanista, visitó en 3 oportunidades la Unión Soviética entre 1928 y 1931, escribiendo artículos sobre la revolución bolchevique. La finalidad de sus escritos era ofrecer al mundo occidental impresiones como testigo presencial de los alcances de la revolución. Desde 1925 pertenecía a la célula francesa del APRA. A finales de diciembre de 1928 formó parte de la célula marxista-leninista peruana de París del Partido Socialista Peruano, fundado por Mariátegui, y en 1931 se incorporaría al Partido Comunista Español. César Vallejo observa imperfecciones en todo el proceso, pero ve ese sufrimiento necesario para la construcción del socialismo. Entre 1927 y 1928, Vallejo pasó una crisis moral debido a los problemas que atormentaban a la humanidad avasallada, que lo lleva no solamente al marxismo, sino a interesarse por la Unión Soviética, al ver en ella un sistema nuevo de mejoramiento, por primera vez palpable para las masas trabajadoras. En 1931 realiza su último viaje a Moscú, donde nuevamente está en peligro de muerte por diversas situaciones sociales y o políticas. Francia. La visita del poeta de la solidaridad a países extranjeros desempeñó un papel activo en la politización de los movimientos de su época. Su respaldo a estas causas se manifestó a través de sus destacadas obras literarias. Durante su estancia en París en 1923, el poeta mostró simpatía por las causas de los menos privilegiados y demostró un interés por el comunismo debido a sus inclinaciones vanguardistas y a la politización de los movimientos literarios de la época. En una entrevista, el poeta habló sobre su deseo de crear un fascismo literario después de que el movimiento dejara de existir. Es importante destacar que, aunque el poeta estuvo expuesto a diversas corrientes políticas y literarias, no se adhirió directamente a ninguna ideología política específica. Su compromiso social y político se refleja principalmente en su obra poética y en su capacidad para expresar las preocupaciones y sufrimientos de la humanidad en general. El poeta humanista no solamente se preocupaba por sus compatriotas, tenía un espíritu de solidaridad muy grande y rápidamente sentía empatía por las situaciones que puedan suceder en su entorno. La situación que atravesaba España con la guerra civil y la lucha contra el fascismo inspiró a nuestro poeta a la creación de la obra literaria España, aparte de mi este cáliz, en donde cada poema expresa todas las sensaciones que sentía como espectador. También invoca un apoyo moral, motivaba el espíritu de lucha de los soldados y de la gente que luchaba por sus derechos, siendo el poema España, cuídate de tu propia España, una muestra de la visión de Vallejo a la realidad que padecía la población de España y lo que buscaba como resultado final de todo el conflicto. Por consiguiente, el poeta de la solidaridad, en todos los aspectos de sus obras, podemos evidenciar cómo deja plasmados sus sentimientos para que cualquier persona que pueda leer sus versos
puede identificar sus emociones y sentirse identificado con el sentir del poeta. Leer sus poemas transmite el espíritu de lucha y de justicia, que buscaba una sociedad más justa cuando la población española atravesaba una guerra civil, y que motivó a muchos a seguir luchando hasta conseguir su libertad y la conservación de sus derechos como ciudadanos. Nuestro poeta se vio involucrado en la política, pero ¿de qué manera? Claro, con lo que mejor sabía hacer, escribir. Él tenía un estilo literario muy definido e innovador dentro de la sociedad literaria, el mismo que direccionaba a transmitir un sinfín de sentimientos que reflejaba la realidad de vida del ser humano, dentro de un contexto social reprimido y explotador. Este estilo lo plasmó en algunas de sus obras, Poemas Humanos, Tungsteno, solo por mencionar algunas. Esta última refleja la lucha de los trabajadores por sus derechos y por una vida digna en un mundo injusto. El poeta fue partidario de una filosofía humanista, una filosofía de la vida democrática y ética, formada por su gran convicción religiosa y la idea política marxista, donde todos tienen los mismos derechos y se debe de respetar la dignidad y el valor que tiene cada persona. Siempre el ser humano fue su mayor preocupación, ya que consideraba que se encontraba expuesto e indefenso ante la sociedad y la época en la que se encontraba. A través de su vida y sus obras, nos muestran la realidad de la desigualdad de las clases sociales y la falta de valores, pero a la vez nos dejó un mensaje, que debemos de ser humildes con los demás y a luchar por un derecho de igualdad social y económico, buscando siempre el bien común, sin perjudicar ni dejar de lado a nadie. Cuídate, España, de tu propia España. Cuídate de la hoz sin el martillo. Cuídate del martillo sin la hoz. Cuídate de la víctima a pesar suyo, del verdugo a pesar suyo y del indiferente a pesar suyo. Cuídate del que, antes de que cante el gallo, negárate 3 veces, y del que te negó después 3 veces. Cuídate de las calaveras sin las tibias, y de las tibias sin las calaveras. Cuídate de los nuevos poderosos. Cuídate del que come tus cadáveres, del que devora muertos a tus vivos. Cuídate del leal 100%. Cuídate del cielo más acá del aire, y cuídate del aire más allá del cielo. Cuídate de los que te aman. Cuídate de tus héroes. Cuídate de tus muertos. Cuídate de la república. Cuídate del futuro.